Muy buenos días, muy buenos días. Aquí con ustedes nuevamente su amigo y hermano César Tuñón con el deseo de compartir un tema, un tema que bueno, considero de importancia. Y en la mañana de hoy voy a estar hablando brevemente, no de manera tan extensa o quizás con la profundidad que muchos quisieran oír, pero sí de repente para poder empezar la discusión e interesarnos en este tema. Vamos a estar o voy a estar hablando respecto a la importancia de tener una liturgia tradicional. Y esto es con la intención, mis estimados escuchas, con la intención de ponderar el hecho de practicar liturgias establecidas por tradiciones antiguas de la iglesia cristiana primitiva. Entonces, en primer lugar, ¿qué es una liturgia? Se denomina liturgia a la forma con que se llevan a cabo las ceremonias en una religión o en una institución u organización similar. Es decir, a un conjunto de actos que forman parte de su culto público y oficial. Entonces, prácticamente toda sociedad realiza rituales, es decir, una serie de ritos con connotaciones de tipo religioso o ceremonial en las bodas, en los entierros y en muchos otros momentos importantes de la vida individual o colectiva. Y suele reglamentarse, aunque en diferente medida, el modo en que se debe efectuar el culto en los lugares públicos, especialmente en los templos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? En primer lugar, tomando esto que se acaba de decir como una definición, que es una serie de pasos, actos de manera consecutiva, que adquiere carácter de oficialidad y que es realizado por toda sociedad independiente del tipo de religión que practique. Entonces vamos a ver que todas las sociedades, independientemente de su cosmovisión, realizan ritos concernientes a las bodas. En todas las sociedades hay bodas, la gente se casa, la gente forma familia. Y curiosamente, sociedades que no son cristianas bendicen esas uniones a través de una serie de ritos o de ceremonias para eso. Hay sociedades donde la gente muere. Bueno, no es que hay sociedades en que la gente muere, en todas las sociedades la gente muere. Pero hay sociedades en donde se realizan, sociedades no cristianas, donde se realizan ceremonias para despedir a esas personas. Se hacen entierros, funerales, oficios fúnebres, etcétera. Y también en todas las religiones se hace un culto público, sobre todo en lugares destinados para ese culto público. Por lo tanto, hablar de este tema en el ámbito cristiano no es una rareza, ni es un antojo mío o de los que quieren hablar de este tema, porque es algo que es innato dentro de la humanidad. Y en el cristianismo, por lo que la Biblia nos dice,
en los inicios de la iglesia cristiana, se realizaban precisamente ceremonias, ritos y demás para ofrecer culto a Dios, para reunirse a orar, para desarrollar la ceremonia de la cena del Señor, para adoración, etcétera. O sea, que no es algo que se inventó recientemente y que se le quiso poner el nombre de liturgia para que sonara bonito y poder tener algo armado, etcétera. No. Como bien hemos dicho, las liturgias son una serie de pasos, una serie de ritos que todas las culturas realizan, y sobre todo en el ámbito religioso. Si hablamos de el origen etimológico de la palabra, vamos a ver que el término liturgia que nosotros usamos proviene del latín liturgia o liturgia, que a su vez proviene del griego leiturgia, liturgia, con el significado general de servicio público y literal de obra del pueblo. Esta palabra incluye a su vez los términos laos, que significa pueblo, y ergon, que quiere decir trabajo u obra. En el mundo helénico, este término no tenía connotaciones o no tenía las connotaciones religiosas actuales, sino que hacía referencia a las obras de algún ciudadano que éste hacía en favor del pueblo o a las funciones militares y políticas, etc. Y a la exención de estas funciones se les llamaba aleiturguesía, es decir, una negación, era estar exento o eximido de esas cosas. Entonces, ¿qué vemos en este origen etimológico y explicación del mismo? Que las liturgias en la Grecia antigua, de donde proviene la palabra, que no eran servicios religiosos, tenían connotaciones de tipo militar, política y obras de los ciudadanos. Entonces, estas liturgias que se hacían en la Grecia antigua tenían la marca de ser obligatorias. Y se seguían haciendo de manera similar a la que el resto de la ciudadanía hacía cuando llevaba a cabo algo a favor del pueblo, o cuando los militares o políticos realizaban sus funciones, lo hacían de manera litúrgica, de manera oficial y reconocida, y también de manera pública, para que se pudiese observar. Por lo tanto, esto nos va a llevar a concluir, como parte de las consideraciones finales de esta conversación, que las liturgias que debemos practicar los cristianos deben tener también carácter de oficialidad, es decir, no ser inventadas, ser públicas, ser para una comunidad de creyentes y ser obligatorias, es decir, tener fuerza de practicarse siempre, porque si no se practican siempre se pierde y después se considera que no es importante realizarlo. En el Nuevo Testamento, que está escrito en el dialecto koiné, todos sabemos que el Nuevo Testamento está escrito en esa variante del griego clásico, el griego koiné,
esta palabra se utiliza con 4 significados fundamentales. En primer lugar, como obra civil, y aparece 7 veces. Y se ve en los casos como cuidar a los pobres, en las colectas y otras actividades. Culto del templo, aparece 5 veces, con un sentido ritual similar al culto del templo de Jerusalén. Ejercicio público de la religión, una vez. Por ejemplo, la predicación que se hacía en las sinagogas o en las plazas. Y cuarto, culto espiritual comunitario, que aparece 2 veces. Por ejemplo, la asamblea litúrgica que se reúne para celebrar la fe en comunidad. En la antigüedad cristiana, ya como religión permitida en el Imperio Romano, el cristianismo desarrolló cultos derivados del sacerdocio de Jesús. Uno de ellos, y el principal, era la Eucaristía. Con la palabra liturgia, los primeros cristianos se referían no al sacrificio de los judíos en el templo, sino al único sacrificio de Jesucristo. El uso de esta palabra fue relativamente extraño debido pues a la posibilidad de confusión con el culto judío. Sin embargo, se volvió común desde el siglo IV en todo el oriente griego, mientras que en Occidente, donde se desconocía este término para referirse a los actos culturales, se utilizaban palabras latinas tales como officium, munus, sacrum, ritum, mysterium, etc. Todas estas expresiones, aunque buscaban evitar el equívoco, no tomaban en cuenta el carácter público y la participación comunitaria que sí se indica con la palabra liturgia. Entonces, con los distintos cismas religiosos se establecieron formas distintas de liturgia, cada una de las cuales comprende ritos diferentes. Bien, ¿a qué queremos llegar con esto? ¿Y por qué hemos denominado la importancia de tener una liturgia tradicional? Precisamente porque estamos leyendo estos antecedentes, es para saber que debemos practicar ritos que la iglesia cristiana practica desde sus inicios. Practica desde sus inicios para el culto público, para el ejercicio público de la religión, para realizar obras civiles como cuidanza de pobres, recolectas y otras actividades. Todo lo que la iglesia hacía en sus inicios tenían carácter de ceremonia, porque con todo eso se adoraba al Señor. Y desde ese inicio siguió practicándose a través de los siglos, y hoy en día que tenemos cristianismo, sobre todo en Occidente, debemos saber que nuestras actividades para ayudar a los demás, para el culto en nuestras capillas, para el ejercicio público de nuestra religión, predicando la palabra en las calles, con el vecino y demás, y el culto o servicio espiritual comunitario, debe también considerarse este aspecto litúrgico. Hoy en día, grupos marginales, como lo que he estado planteando días atrás, que están practicando todo menos un cristianismo histórico, menos un cristianismo bíblico, son los que hoy en día están despreciando
la liturgia cristiana antigua o las liturgias cristianas tradicionales y sobre todo las liturgias cristianas de las iglesias protestantes históricas. ¿Por qué? Porque a ellos les da la gana de creerse que tienen el permiso de estar inventando métodos, de estar inventando pasos para hacer lo que desde la antigüedad y que ha sido traspasado en el tiempo, debemos desarrollar como religión cristiana. ¿Debemos tener liturgia? Claro que sí. De hecho, mucho de este desprecio por la liturgia tradicional lleva a los actuales cristianos marginales a despreciar tiempos de Adviento para la celebración de Navidad, a despreciar el uso de catecismos para enseñar la palabra de Dios, a despreciar la observancia de tiempos como la Cuaresma, a ignorar precisamente celebraciones como la Pascua, como la Navidad, como la celebración del Año Nuevo y de algunos hechos notorios de la iglesia cristiana y hechos bíblicos durante el año. Estos grupos marginales que desprecian la liturgia precisamente no observan calendarios litúrgicos, porque para ellos no es necesario, porque ellos son los cristianos espirituales que están exentos de la liturgia, son alitúrgicos, cuando definitivamente no debe ser así. Nosotros los cristianos bíblicos, nosotros los cristianos de tradición reformada, celebramos liturgia, porque precisamente le vemos la importancia que tiene el llevar cultos, servicios de adoración a Dios comunitarios y públicos, donde se lleve todo con un orden y no con desorden. Nosotros, los cristianos bíblicos y sobre todo los de tradición reformada, entendemos que hay que tener liturgia, porque eso nos evita hoy en día tener que cometer errores y realizar bochornos que se hacen públicos y que lo que provocan es que el incrédulo desprecie más las cosas espirituales, los asuntos religiosos y decida no creer en Dios. Al final de todo esto, ¿qué concluimos? Que sí debemos tener una liturgia tradicional y que sí debemos precisamente seguir el rastro de estas liturgias hasta el inicio de la iglesia primitiva y saber que si los cristianos primitivos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Que es que somos más especiales que ellos. Amigos y amigas que me escuchan, librémonos precisamente de estos pensamientos que lo que hacen es que en vez de ser bíblicos seamos totalmente antibíblicos y generadores de herejías y de sectarismos. El Señor me los bendiga a cada uno de ustedes, mis estimados oyentes. Saludos y bendiciones.